Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. En la prueba, en la lucha, solo los hijos de Dios alabamos el nombre de Dios. En la tribulación, solo los hijos de Dios alaban el nombre de Dios. En la tentación, solo los hijos de Dios alaban el nombre de Dios. Aleluya, 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 decía el canto. Estamos cantando porque somos libres, hermanos. Estamos felices porque Él está aquí. Aleluya, aleluya. Hermanos, qué hermoso es deleitarse en la palabra de Dios, deleitarse en las alabanzas, hermanos. Es grande, hermanos. Hoy usted y yo traemos un cántico nuevo, hermanos. Un cántico nuevo, hermanos, porque Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro sanador, hermanos. Él puede tomar cualquier papel que tú quieras. A lo mejor alguien no tiene un padre, puede tomar el papel de padre. A lo mejor alguien tiene una necesidad de sanidad. Él puede ser tu médico, hermanos, el médico de médicos. A lo mejor necesitas de una palabra, hermanos. El mundo está lleno de gente preparada secularmente, hermanos, pero es hermoso cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios, hermanos. Aleluya, aleluya. Vamos a decirle a los hermanos que pasen a tomar su lugar, hermanos, y vamos a seguir, hermanos, alabando el nombre de Dios con la palabra de Dios, hermanos. Voy a invitarlos a que abran su Biblia en Hebreos 4:15. Un amén cuando lo tengan, aleluya. Hebreos 4:15. Casi está al final. Está entre Génesis y Apocalipsis, Hebreos. Aleluya. Si no trae Biblia, júntese con un cristiano, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, hoy en esta noche, Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de esta hermosa nieve que nos diste, este hermoso frío, Señor, nos has permitido llegar a este lugar, Señor Jesucristo, sin ningún percance, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que tu palabra sea la que nos transforme, nos edifique, nos hable, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, Señor Jesús. Usa mis labios, Señor Jesucristo. Te pido que sea tu palabra la única, Señor Jesús, que salgamos saciados y no la voz del hombre, Señor Jesús. Te pido que uses, Señor, mis labios y que mis hermanos estén atentos a la palabra de Dios. Bendice a aquellos que no pudieron estar. Te pido por la familia pastoral, Señor Jesucristo. Te pido por la hermana Carmen, por nuestro pastor, por su salud, Señor Jesucristo. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y bendice este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Aleluya. Hoy seguimos con las clases de liderazgo. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poco de la tentación. Hoy vamos a hablar un poco de
de un ejemplo inigualable, nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, sin pecado. Amén, hermanos. Tentación. Me gustaría que participáramos, hermanos, niños, jóvenes. ¿Alguno de ustedes, para ustedes, qué significa la palabra tentación? ¿Qué significa la palabra tentación? Cuando te da ganas de tomarlo. Amén, hija. A veces no lo quieres hacer, pero lo quieres agarrar, ¿verdad? Hay una tentación. Y hay muchos tipos de tentaciones. Muchos tipos de tentaciones, hermanos. La palabra tentación es un impulso de hacer algo, tomar algo, algo que nos atrae, algo que deseamos, pero el resultado no es el más inconveniente, la tentación. Incluso para muchos puede ser una persona, puede ser una cosa o puede ser una situación que atrae y es algo irresistible. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la tentación. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, hermanos. Cada uno de nosotros posiblemente a diario tenemos alguna tentación. A lo mejor alguien dijo, ya estamos en febrero, y dijo, voy a bajar de peso en este año, y no más hamburguesas, no más pasteles. Puede ser para el hombre o la mujer una tentación, los dulces, los burritos, los tacos al pastor, ¿verdad? Hay una tentación siempre delante de nosotros, siempre. Aquellos, a lo mejor a alguien quiere ser mejor, a veces entre la familia, hermanos. Recuerdo a mi padre y mis otros dos tíos. Mis otros dos tíos competían como para tener la mejor casa o algo mejor. Y siempre mi papá se reía de ellos y luego me decía él, no seas así tú algún día. Si lo que Dios nos da es porque así lo ha decidido el Señor. Y no estés deseando cosas que no puedas, sino a su momento, cuando el Señor nos dé algo, va a ser para nuestro beneficio y no para causar tentación. Amén, hermanos. Pero vamos a leer la palabra de Dios que dice, Mateo 4, del 1 en adelante. Mateo 4, del 1 en adelante. Aleluya. La palabra de Dios dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Es algo, hermanos, impresionante. De esta escritura podemos sacar joyas valiosas para nuestra vida espiritual. Podemos sacar muchas cosas, hermanos, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Amén, hermanos. A veces como cristianos estamos gozosos, estamos llenos del Espíritu Santo, termina una campaña y viene la tentación. Vienen los problemas, vienen las preocupaciones, y a lo mejor en nuestra mente carnal, por decirlo así, pasan muchas cosas. Cuando no estamos espiritualmente bien, nos pueden mover ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas. Dios le pague, hermano. Ese tipo de problemas. Dice la palabra de Dios que enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y vino el tentador. Tenemos que tener mucho cuidado en conocer a nuestro enemigo. Tenemos que conocerlo. Niños, tenemos que conocer quién es el tentador. No crean que va a venir de rojo con una cola y con un trinche y va a venir y los va a espantar. No, así no es el enemigo. Porque la palabra de Dios dice que él se puede vestir o disfrazar como un ángel de luz. Aquel que quiera hacer pecar, no crea que va a venir el enemigo y le va a susurrar. No, depende de la tentación en la que estemos batallando. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente, esperando, hermanos. Y nosotros tenemos que conocer bien a nuestro enemigo. ¿Qué hacen los boxeadores, hermanos? No sé si sepan de box, pero cuando se van a enfrentar a alguien, hermanos, ven las peleas con quién se enfrentó, cómo trota, cómo es su guardia, si es zurdo, si es izquierdo o al revés. Estudian cada movimiento, en qué round se cansa, en cómo pueden tumbarlo, cómo le pueden llegar. Así nosotros tenemos que saber cómo va a venir el tentador. Hay algo, hermanos, positivo. ¿Por qué positivo en esto, hermanos? Porque nosotros tenemos las mismas herramientas que tuvo nuestro Señor Jesucristo para hablar con autoridad al enemigo. Nuestro Señor Jesucristo fue y ayunó, fue y oró, fue y se consagró. Así como cuando nosotros nos metemos al ayuno familiar, acabamos de salir de 40 días de ayuno, hermano, y hermanos, tenemos que tener esa hambre, hermanos, de estar siempre consagrados. Porque uno nunca sabe, cualquier pelo en la sopa nos provoca asco, ¿a poco no? Estamos de repente comiendo y de repente sale el pelo y ya no quieres ni comer. Siempre está el problema. Siempre está el pelo en la sopa. Desafortunadamente, hermanos, desde la creación de Adán y Eva estuvo la tentación.
Y a veces empezamos a decir y decimos, no, pues es que a lo mejor el fruto era maravilloso, se veía suculento, se veía sabroso, más que todas las frutas, porque era un fruto prohibido. Pero hay algo que de repente no ponemos atención. Obedecieron a la voz del tentador. No simplemente vieron el fruto, escucharon la voz del tentador. Y a veces, hermanos, estamos nosotros viendo algo y decimos no, pero llega ahí la vocecilla, el enemigo, el tentador. ¿Se acuerdan de qué hablamos hace 8 días? De este lado, a ver, alguien de aquí. ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿Cómo, hermana? ¿De ser amigos? De ser amigos. De ser sociables. Hablamos de 3 puntos, hermanos. De 3 puntos bien importantes. Y ya se nos olvidaron. Aleluya. De cómo sabernos comportar en los trabajos. De cómo hermanos, y es bonito, hermanos, que nosotros, imagínense si nosotros de repente, hermano, no lo digo por poner a alguien, no, se le olvidó, porque a lo mejor a veces nos da pena hablar y responder, pero que nunca se nos olvide la palabra de Dios. Porque si se nos olvida la palabra de Dios, fácilmente va a venir el tentador. Oh, ¿de qué hablaron? ¿De qué dijeron? Ya no me acuerdo. Entonces, escucharon la voz del tentador. Y lo que se perdió en el jardín, nuestro Señor Jesucristo lo recuperó en el desierto. Aleluya, qué hermoso, hermanos. En donde menos pensamos podemos tener la victoria. Con quien menos pensamos podemos tener la victoria. En algo precioso, en un jardín del Edén, hermanos. Y a veces estamos así, gozosos. Y nos sentimos los supercristianos, por decirlo así, y nada nos mueve, ¿verdad? Pero de repente viene el tentador, la tentación. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la tentación que una prueba. Es muy diferente, hermanos, el estar pasando una prueba que venir y seamos tentados. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido realmente de corazón? O pedir perdón de corazón. O hablar de corazón. Porque cuando no empezamos a hablar de corazón, hermanos, simplemente tratamos de quedar bien, por decirlo así. Pero qué bonito es cuando hay un espíritu sincero, afable, bonito, y se conectan, y cuando se van a reconciliar, cuando se van a pedir perdón, o cuando van a hablar de algo. Cuando hay un verdadero espíritu de Dios, dice una misma mente y un mismo pensar. ¿Por qué? Porque no quieren dañar al cuerpo de Cristo. ¿O a poco usted cuando le duele esta mano, le pego esta para que le duela y usted, ¿verdad que no? Se procura, sienta ahí su pomadita para las riumas, Hermanos, así nosotros tenemos que hacer. Y nuestro Señor Jesucristo fue llevado para ser tentado por el enemigo. El propósito, hermanos, es que nosotros empecemos a ser cristianos sólidos. Ser cristianos que no nos muevan, hermanos. Que no nos mueva cualquier cosa fácilmente. Amén, hermanos. Tenemos que decir, como decía Nahum, no. Le dice algo al niño, no. Y lo dice con una autoridad este niño, A mí me sorprende, como diciendo, aquí mis chicharrones truenan.
así nosotros tenemos que hacer. No. Porque si no estamos como nuestro Señor Jesucristo, en un constante ayuno, en una constante oración, en la leída de la palabra de Dios, apenas nos decía el pastor a la iglesia en general, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios. Hermanas, escudriñemos la palabra de Dios. No vaya a decir, mejor que le explique el ministro o el pastor. No, porque la capacidad que a nosotros se nos ha dado es igual. Lo que a veces pasa es que no nos ponemos a estudiar. Amén, hermanos. Pero qué bonito es que cuando de repente, vamos a ver, si es cierto lo que dice la palabra de Dios, hacer como el pueblo de Berea, no nada más escuchar y decir, oh, qué bonito habla, oh, qué bonito mensaje, oh, me llené, me gocé. No, vámonos a la palabra de Dios. ¿Es verdad lo que dijo este varón? ¿Es verdad lo que dice su palabra? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y hermanos, Santiago lo expresa. Vuelvo a recalcar, hermanos, no es lo mismo una prueba, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, Santiago 1. Aleluya. 1:13. La palabra de Dios dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué feo, hermanos, es que cuando tenemos una tentación y nada más estamos pensando, no, pues no se va a dar cuenta, no, pues nadie me va a ver. Ahí dice, se está produciendo, se está generando. ¿Y qué pasa cuando da luz? Viene la muerte. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque caen en esa concupiscencia, en ese deseo de tener algo, de probar algo, de tocar algo, de obtener algo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, sobre qué estamos batallando. Amén, hermanos. Un ejemplo también, hermanos, es el caso de José. Ellos, ¿qué hicieron? Todos nos sabemos esa historia. ¿Qué le hicieron a pobre José? Planearon matarlo, lo vendieron. ¿Y todo por qué? Porque, por ejemplo, ahí había un celo grande, pero había una tentación de que él los iba a mandar. Y la tentación del poder, la tentación de yo soy el mayor, la tentación de que yo fui al colegio, la tentación de que de yo sé más que tú. Hay muchos tipos de tentaciones, no nada más es en lo material. Puede haber una tentación espiritual, hermanos. Génesis 45, 4 al 5, en la versión nueva, versión internacional, dice: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen al haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Cuando hay un propósito en cada uno de vosotros, hermanos, a veces los planes de Dios, hermanos, decimos: ¿cómo, Señor? ¿Cómo yo voy a pasar esta prueba? ¿Cómo yo voy a pasar esta situación? ¿Cómo creen que se sentía José? ¿A gusto ahí en la cárcel? Y una cárcel, hermanos, es fea. Es fea. Ahí golpean. Ahí el más fuerte estaba la banda de
de los egipcios malos, por decirlo así. Los egipcios 13, ahí estaban, y estaban esperando a José. Porque, hermanos, cuando entra un reo a algún lado, ya saben por qué entró, ya saben por qué está ahí. Pero más sin en cambio, José sabía en quién creía, quién lo cuidaba y cuál era el propósito. A pesar de que, hermanos, una cárcel huele mal. Hasta no sé si han ido ustedes a una cárcel, no que estén adentro, bueno, a lo mejor a visitar a alguien. Pero yo, por ejemplo, llegué a visitar a amigos y no en la cárcel, hermanos, nomás en los separos de que te agarran y ahí va yo, y cuánto se debe por este amigo, no, pues qué hizo, no, pues escándalo, tomando, y ok, hermano, nomás acercarse ahí, hermanos, un olor feo, hermanos, horrible ese olor, hermanos. Imagínense José en aquellos tiempos, que no había baños donde le bajas, no había un papel sanitario donde uno se asea. ¿Cómo olía? No, hasta lo bañaron cuando fue delante del faraón. Lo bañaron, lo rasuraron, lo cambiaron. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros somos tentados por algún pecado allá afuera, hermanos. Nos cambia, nos baña, nos rasura, nos pone vestiduras nuevas, hermanos. Oh, aleluya, qué hermoso es eso, hermanos. Qué hermoso es eso. Cuando nosotros no ponemos nuestra fe en Dios, a veces, hermanos, podemos perder el jardín, podemos perder la familia, podemos perder el trabajo, podemos perder nuestro vínculo social por la tentación. Hay tentaciones, hermanos, de que quédate más y te pago más, horas extras, una tentación. Si no hay día de servicio, está bien, aprovechamos. Es como ahorita, gracias a Dios, estamos trabajando muy bien, hermanos, y llegó el dueño. Sabe un poco de la historia que yo les he contado, y llegó el dueño y viene y se asombra, dice: muchachos, muy buen trabajo, tienen un buen líder, están haciendo todo más rápido, no tengo ningún problema. De aquí en adelante pueden trabajar las horas que quieran. Y si quieren venir los domingos, bien lo pueden hacer. Tenemos que tener cuidado ahí. Porque si yo digo, no, pues un domingo de horas extras, ahí es una tentación. ¿Por qué? Porque en vez de estar agradando a mi Cristo, posiblemente voy a agradar al hombre. Ese tipo de tentaciones, en su momento, muchos de nosotros lo pasamos. El trabajo, incluso la familia. Cuando hay familia inconversa, ya sea hombre, ya sea mujer, dice: no, quédate, si no te hago tus pancakes que te gustan, por decirlo así. O si tú vas, se enojan. Entra una tentación, entra hermanos, por tratar de estar bien con la pareja, hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Y qué feo es, hermanos, cuando hay una tentación. Hermanos, a veces nosotros ayunamos un día entero. Cuando ayunamos, salimos disparados a comer. Yo lo he hecho, hermanos. No me digan que ustedes no. Que dicen: no, yo me voy a seguir orando. Bueno, yo lo he hecho. Si me equivoco, pues que Dios te siga fortaleciendo. Pero yo no me imagino a mi Señor Jesucristo en el desierto, hambriento, sediento, y que se le presente el tentador.
si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo siempre va a tratar de atacar nuestro punto débil en el momento de la situación. Si eres hijo de Dios, nos hace dudar. Hermanos, nosotros tenemos que tener bien los puestos bien cimentados, hermanos. Le dice el enemigo, o a poco no de repente, hasta la misma, donde nos vivimos y pasamos algo, pues no que eres hijo de Dios, pues no que tu Dios te ayuda. El enemigo le dijo así a Cristo, si eres hijo de Dios, hermanos, pero qué bonito es cuando dicen, si eres hijo de Dios, ora por mí. Qué bonito cambio es ese, hermanos. Aleluya. Hermano, realmente ahí el enemigo prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra firmeza, prueba. Pero, hermanos, el enemigo igual se sabe la Biblia al derecho y al revés. Y de eso nada le sirve a él. Y no nos va a servir nada de nosotros si no vivimos la palabra de Dios. Si no saboreamos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Moab? ¿Quién se acuerda de Moab? ¿Quién fue Moab, hermanos? En esa lección, ¿se acuerdan de esa lección? No fue trasvasado. Pero este varón, ¿recuerdan la historia que leímos de Moab? Lo que hizo. ¿Quién fue? Hizo grandes murallas, hizo armas. No había, casi como el político, les pongo un puente ahí en el lago, no hay lago, te pongo el lago y el puente. Así era Moab. Dice la palabra de Dios que abrió cisternas, porque era tanto lo que tenía. Pero no supo escuchar la voz de Dios, porque vino el tentador. Y qué feo es que terminemos mal. ¿Cómo terminó Moab? ¿En dónde terminó Moab? ¿Recuerdan? Aleluya. Solo y lleno de ¿qué? De lepra. Y en aquellos tiempos, hermanos, era apartado. Por eso murió solo. Ahí la lepra, se imagina una enfermedad que se te esté cayendo, oliendo mal, solito. Y hermanos, nadie podía ir a verlo, porque en aquellos tiempos los que tenían lepra eran apartados. Eran apartados, hermanos. Pero qué bonito, hermanos, es que cuando nosotros respondemos con la palabra de Dios como Cristo lo hizo, y dice la palabra de Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó Deuteronomio 8:3, le citó la palabra de Dios. El enemigo se la sabe, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que Él inspiró a grandes hombres. No dijo, y hermanos, algo muy bonito este cuadro. ¿Por qué? Porque Cristo se pone a nivel de la humanidad. Él no dijo, no tentarás al Mesías o no tentarás al Cristo. Él no dijo así. No solo de pan vivirá el hombre. En su momento, en el momento que Dios fue hecho hombre, hermanos, estaba pasando una necesidad. Y hermanos, a veces somos tentados de mil maneras. Entonces el diablo lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez te vuelve a meter esa duda. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te va así? Si eres hija de Dios, ¿por qué pasas esto?
Si eres hija de Dios, ¿dónde está nuestra fe? Lánzate abajo, pues escrito está, el enemigo astuto a sus ángeles mandará. ¿Cómo el tentador siempre va a buscar la manera, hermanos? En aquellos tiempos, hermanos, el pueblo judío estaba acostumbrado a ver milagros grandes, asombrosos, resucitar muertos, hombres de 38 años de enfermos los paraba y les devolvía, y sabía el enemigo dónde atacar. Trataba de atacar a nuestro Señor Jesucristo, pero hermanos, Él es Dios, hermanos, es todopoderoso. Y a veces, hermanos, no resulta esto, ok, vamos a seducirlo. ¿Alguna vez alguien, miren, no se vayan por la seducción carnal, porque hay muchos tipos de seducciones? La tercera tentación, hermanos, estuvo ligada a una seducción. Pero aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Le dio un panorama. Mira, si tú te quedas a trabajar más horas, puedes obtener la casa de tus sueños. Puedes tener un buen carro. Si postrado me adorares. Puedes ser manager. Si postrado me adorares. Te puedo mandar a otro estado donde corre mucho dinero. Si postrado me adorares. ¿Quieres un buen trabajo? ¿Quieres tener tu compañía? Si postrado me adorares. Y hermanos, todo eso no es malo. No es malo salir adelante secularmente cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Dios no quiere que estemos ahí pidiendo y no, hermanos. Quiere que estemos gozosos, contentos con lo que el Señor nos da. Y aquí, hermanos, este sí que ocupa el enemigo, porque le dijo primero, si eres hijo de Dios, y en la segunda tentación, si eres hijo de Dios, está poniendo a prueba tu fe. Si en verdad eres como dices, si eres ministro, si eres diácono, este sí empieza a dudar el enemigo. Si postrado me adorares, como diciendo, a lo mejor pega y es chicle, a lo mejor. Pero qué bueno es que cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, la seducción, hermanos, a la idolatría no simplemente son imágenes, como a veces de repente tenemos ese aspecto. La idolatría es todo aquello que le quita el tiempo, la dedicación en contra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idolatría, hermanos. Cualquier cosa que te quite el tiempo es idolatría. Muchos idolatramos el teléfono. No podemos estar solos y ¡pum!, lo agarramos de volada. Tantas mensajes, likes. Y me enviaron esto y me enviaron el otro. Hoy estuve muy mensajeador, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Pero les trataba, hermanos, de animar a mis hermanos. Hermanos, está nevando, pero gloria a Dios. Aquí estamos. Me sentía Superman en las alturas yo. Es que estaba trabajando muy alto, hermanos. Y les decía a mis hermanos, gócense, hermanos. Si están en casita, gócense ahí un cafecito. Échense un cafecito por mí.
Y el Señor le contesta con autoridad: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6, 1 al 3, le responde con la palabra de Dios. Qué feo es cuando nos empiezan, miren hermanos, la gente es tan astuta. Hay gente que tiene tanta facilidad de palabra de convencer a alguien allá afuera, vendiendo algo, comprando algo, anunciando algo. ¿Y qué es lo primero que le dice el enemigo? La gloria de todo esto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La palabra gloria, hermanos, significa poder, significa influencia, significa fama, la gloria. Si postrado me adorares, te voy a dar gloria. Si postrado me adorares, te voy a dar influencia. Si postrado me adorares, te voy a dar fama, poder. Pero qué bonito cuando usted y yo empezamos a responder con la palabra de Dios. A lo mejor en esa tentación, hermanos, no le dice la palabra de Dios, pero hermanos, la pensamos y la tenemos en nuestro corazón. El Señor Jesucristo te reprenda. Pero qué bonito, hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en el mismo libro de Mateo, en el versículo 17, nos empieza a hablar del reino de Dios. Y no de algo material. No de que te voy a dar este reino aquí chiquito en la tierra, no. Ahí nuestro Señor Jesucristo en el 4:17 empieza a hablar de la gloria de Dios, del reino de Dios, hermanos, donde usted y yo algún día vamos a ir si no somos tentados por el tentador, hermanos. No cedamos a las tentaciones, no cedamos a la carnalidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, conocemos los diferentes nombres de nuestro Señor Jesucristo, o no decir nombres, sino cómo habla la palabra de Dios, cómo el rey David se expresa: castillo mío, torre fuerte, mi roca, mi salvador, mi sustentador. Pero hermanos, tenemos que conocer bien a nuestro adversario. ¿Cómo le pueden llamar otro nombre para el adversario? A ver, niños, un nombre para el enemigo. Diablo. Satanás. ¿Alguien más? ¿Por qué pregunto esto, hermanos? El enemigo. Porque vuelvo a repetir, hermanos, no crean que va a venir vestido de rojo. Ya te vi, Ustedes automáticamente pues nos vamos a alejar, nos va a dar miedo. ¿A poco no? Dicen, no, pues qué cuate, qué óvole, cómo, a qué hora, por qué. ¿No? La tentación siempre va a ser, por decirlo así, suculenta, deseable. Y la palabra de Dios, hermanos, le pone varios nombres. La palabra de Dios lo pone como la serpiente. La oscuridad. El padre de mentiras. Así es que, jóvenes, niños, amén, hijo, no tenemos que decir mentiras. ¿Por qué? Porque Él es el padre de las mentiras. Amén. En 1 de Pedro 5, 8, 9 dice que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. También sabe cómo se le llama al enemigo: el acusador. Siempre está acusando.
señalando. Zacarías 3:1, ahí lo dice la palabra de Dios. Y hermanos, esto lo digo, hermanos, porque nosotros tenemos que ver de qué lado va a llegar el tentador. Como acusador, como mentiroso, como seductor. ¿Cómo va a llegar el tentador? Nomás pensemos un momento, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, el primer texto con el que iniciamos en Hebreos. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo y sin pecado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y qué feo es, hermanos, en caer en la tentación. Qué feo es caer en esa tentación. Y ejemplos tenemos, hermanos. A través de estas clases, hermanos, les he hablado de hombres de fe, que desafortunadamente muchos vencieron la tentación, la prueba, y muchos no, desafortunadamente. Y qué feo es que en su momento, hermanos, no podamos llegar a la meta. Qué feo sería eso. No debemos de tratar esto, hermanos, con ligereza. No debemos de tratar con esto de alá y se va. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y más abajo, hermanos, nos da una explicación tan hermosa de cómo debemos de estar vestidos, de cómo debemos de estar consagrados, de cómo debemos de andar armados, hermanos. Y les he puesto muchos ejemplos, hermanos, de cómo hay gente secular armados por miedo, hermanos, a que los vayan a secuestrar, por miedos a que los vayan a asaltar, por miedos a que los vayan a hacer algo. Nosotros, hermanos, no andamos con ese miedo. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos empieza a vestir de una armadura especial, no vamos a tener miedo, hermanos, aunque venga el tentador. Si tenemos la tentación de la vista, de volada el casco, lo bajamos para mal pensamiento, o se me va el ojo chueco, o algo, por decirlo así. O de repente la tentación, me gusta esto, la coraza, de volada el corazón, y con todo ¿por qué? Porque entran ahí los malos pensamientos y llegan al corazón, se van maquilando. Empezamos a maquilar, hermanos. ¿Y cuál es el resultado? Decía Santiago: la muerte. Amén. Mejor la niña se la aprendió. La muerte, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a no tener tantas tentaciones. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Qué hermoso es permanecer en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, hermanos. Si alguna vez, hermanos, usted y yo perdimos algo en el jardín, perdimos algo en nuestro primer amor, por decirlo así. Si alguna vez en nuestro caminar cristiano perdimos algo, el Señor hoy viene a entregarnos lo que hemos perdido. En ese desierto que el Señor Jesucristo pasó, Él viene, hermanos, a ayudarnos, a darnos paz, a darnos confianza, a que no caigamos en las tentaciones de esta carne pecaminosa, hermanos. El Señor nos quiere transformar día en día, hermanos. Pongámonos a pensar un momento, hermanos. ¿Cuál fue nuestra última tentación fuerte? No la digan. Pongámonos a trabajar en eso. ¿Cuál fue nuestra última tentación fuerte? ¿El comer así con gula? Gula. Hay muchos tipos, hermanos, de tentaciones, hermanos. Ahora, ¿cómo estamos enfrentando esa tentación? Yo puse un ejemplo, pero yo creo que en su momento cada uno de nosotros tenemos una tentación. ¿Qué estamos haciendo para librarnos de esta tentación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando para Dios? ¿Estamos trabajando? ¿O va a venir el acusador? ¿O va a venir el padre de mentira? Tenemos que conocer bien a nuestro adversario, porque en su momento, hermanos, nos vamos a enfrentar con él. Pero miren, bien armados, hermanos, con la palabra de Dios, con la espada de dos filos. ¿Se acuerdan que también vimos hasta dónde llega la espada? ¿Traspasa qué? ¿Corta qué? ¿Y llega hasta dónde? Hermanos, qué bonita es la palabra de Dios. ¿Por qué de dos filos? Porque de repente cuando nosotros queremos agarrar a Biblias, el filo también viene para mí. Si no estamos bien delante de Dios, también a mí me va a cortar. Y mejor ese filo, hermanos, cortarle la cabeza al enemigo y pisarlo como a veces cantamos, y pisado, 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 así, hermanos, con fe, hermanos. Pero hay veces ni con fe, nomás estamos ahí, ni para cantar, hermanos. Y luego decía aquí el hermano, y nuestro Señor Jesucristo se mueve en medio de la alabanza, y usted, nomás estamos viendo a ver quién alaba mejor. No, hermanos, tenemos que venir con un espíritu avivado, hermanos, gozosos, hermanos, en la presencia de Dios. Y el sábado yo venía a ayudarles a mis hermanos y con entusiasmo, hermanos, y me decían los hermanos, ¿qué tomó mucho café o qué? No, hermanos, vamos aquí a trabajar, a gozar. Qué bonito, hermanos, y no porque uno sea así, sino uno ya es así. Que se le pegue algo bonito de lo bueno, Estamos hablando de lo bueno, hermanos. ¿Se acuerdan cuando les hablaba también de ese punto? Que entremos gozosos a la cocina, hermanos. Y llegar y ¿quién es el líder? No, fulano. Ok, hermano, me presento. ¿Qué quiere que haga, hermano? Aquí estoy, firmes. Qué bonito es ese espíritu bonito, gozoso, ¿verdad, hermanos? Sigamos adelante, hermanos. Este es mi corto hablar, hermanos, y dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo a nuestro hermano David. Y sigamos, hermanos, ayunando, orando, para cuando llegue el tentador, salgamos victoriosos.